Bueno, Enrique de la Morena, Muy buenos que viene días, de porque hay que Semiluto, saludar. yo vengo con la bandera Yo española también. y además el escudo de la Casa Real, La bandera española. porque tenemos un rey y tenemos una reina. Sí, sí. No Y podemos además, decir lo mismo del resto de los representantes. tú ten en cuenta que yo soy académico de Valencia, entonces, Además, ¿Verdad, Enrique? pues fíjate, Para Teruel, mí- la mitad de Teruel vive en Valencia. claro. Sí. como en Castell. Es verdad que Enrique de la Morena había planteado el tema de hoy desde otra perspectiva, porque hace un mes, hace una semana y un poquito más, que ya estaba decidida la presencia de Enrique Ruiz Escudero para hablarnos de vacunas, del COVID, de esos temas que va a llegar el invierno y vamos a tener que tratar. sí. Pero es verdad que esta mañana determinábamos el doctor y yo que tenía que hablarnos de las gestiones de las Porque crisis. es fundamental. Sí, Si hay pero yo alguien que haya quería controlado este tema en un Madrid en la segundito, que pandemia, sí, es él. cuando hablamos de las vacunas, el COVID, ¿os acordáis que una de las cosas que dije, porque estaba llamando mucha gente, que si yo tengo ya 4 veces la vacuna y tal, y yo les dije que hicieran el test de anticuerpos, y resulta que ya no hay kit de test de anticuerpos, entonces tiene que ser en los centros de salud y pedírselo allí a su médico de cabecera que quiere que le hagan los anticuerpos, y si tiene anticuerpos no tiene que vacunarse. De la gripe sí, Nos pero podemos no del- vacunar en del cualquier COVID. caso, Bueno, ¿sí? Sí, Y además teniendo aquí a Enrique Sí. todavía no lo aclarará sí, sí. mejor. No, sí que hay que Bueno, hay que hacerlo, o sea, decir una cosa, Enrique. Bueno, Enrique, Bienvenido. bienvenido como Muchas siempre. gracias, A buenos su Que días. casa. hubo una diferencia esencial en la pandemia, en el COVID-19, el virus chino, que es lo que es el virus chino. Bueno, y es que Madrid llevó una política sanitaria, es decir, tenía unas normas de actuación, no improvisó, y además Madrid todos los días explicaba lo que estaba haciendo. Y cada semana nos hacía el resumen de lo que pasaba. Y cada día cuando- le ponían la zancadilla. Y cuando Isabel Díaz El Ayuso, señorilla. plantando y tal, decía, no, tú no tienes expertos, decía, yo sí. Es decir, la Comunidad de Madrid sí tuvo expertos, profesionales. Exacto. El otro resulta que era el Simón, el de La almendra. Don Simón será, La sí, almendra. el del Calimocho. Bien, pero nunca, luego se descubrió que no había ningún experto, que es que estaban robando el dinero de las mascarillas y el material sanitario que se llegaron a comprar y que le prohibieron a Madrid Sí. comprar. Eso lo vivió. y que cuando compramos nos dijeron que eran mascarillas insolidarias, que eso De no acuerdo, se me olvida. de acuerdo. Nosotros, es que Demasiado además buenas. hay una Sí. cuestión de dimensión en la compra, porque nosotros aproximadamente gastamos unos 100 millones en los 26 aviones, que fue lo que nos salvó realmente Sí. de los equipos de protección individual, cuando hay que recordar que el Ministerio prohibió comprar a las comunidades autónomas el 10 de marzo, prometiendo que traía el 17 de marzo material. Ahora ya lo Antes se sabemos. había negado a comprar con los restos de eso países era- Exacto. europeos. El 4 de marzo se niega la compra centralizada del resto de países de la Unión Europea, y ya el 18, como son tan chapuzas hasta Sí. siendo unos sinvergüenzas y unos delincuentes, porque es la realidad, el día 18 es cuando dice, no, ahora sí podéis comprar. Claro, Sí. en aquel tiempo perder casi 10 días de compra era brutal. Y sin embargo, que es una cifra que la tengo muy clara, el Ministerio de Sanidad gasta en millones de euros entre marzo y junio 577 millones. Además, con 5 días que compra Ingesa, unos días extrañísimos, que son 400 millones que salen las empresas chinas, Sí, todas sí. vinculadas a donde había sido alcalde Salvador Illa. San Cugat del Vallés. Y claro, yo lo que digo es, yo sé las que nosotros trajimos con esos 100 millones, unos 40 millones de mascarillas. Solo traduciendo esos 500 millones eran 200 millones de mascarillas, que ¿dónde están? Si es que yo creo que se ha pagado material y no se ha recibido, que esa es la auténtica realidad. Yo creo que no ha llegado ni a Ni a la pagarse. tercera parte Ya, de lo que se presupuestó. Todo el presupuesto que hizo Illa era 1.500 millones de euros. Yo creo que no se han distribuido ni 300. Todo lo han robado. Ujú. Hace poco contaron la historia que decía uno que estaba pensando si hacer una novela, que es la desaparición de no sé cuántas toneladas de mascarillas que iban deambulando por distintos sitios de España, por La Mancha, por Andalucía, y finalmente han desaparecido. Claro, yo recuerdo lo que ha pasado en Mallorca, con esas que se han podrido ahí en un hangar de Cariño, Armengol. Claro, Cariño, es que Cariño no se debió comprar eso nunca, ¿no? Y además, y contando que yo estoy convencido que hay partidas de mascarillas que se han pagado varias veces. Sí, Bueno, eso esas seguro. otras, porque no hay actas de recepción, no hay actas de destrucción de mascarillas, porque algunas caducaban, y sobre todo, que ¿dónde están los criterios de reparto? No, Porque no. o sea, si hay 200 millones, eso es para dar a la población 4 veces.
O sea, que es que ¿Cómo debería Enrique plantearse la información, por la experiencia que tiene Madrid, además llevando la contraria a un gobierno hostil, exactamente lo mismo que tiene ahora la Comunidad Valenciana? ¿Cuál debería ser la estrategia informativa? Bueno, yo creo que ahí hay que, primero, uno es la rapidez. O sea, rápidamente tú tienes que saber qué recursos tienes, en qué momento los vas a activar y sobre todo un mensaje rápido, principalmente para tranquilizar a la población, porque Claro. en las crisis hay que contarlo, sean noticias buenas o malas, hay que contarlas. O sea, no puedes... Sí, pero esto a un político le cuesta. Ayuso, porque es ella, que es en general distinta. Ya. Pero lo hemos visto, fíjate, ni siquiera quisieron que fuera gente del PP allí. Es decir, les dio el TLL, que al final se quedaron como, no sé, agarrotados, digamos. Primero, no vieron que era un caramelo envenenado. Pero ¿cómo una comunidad autónoma sola va a poder hacer frente a esto? Tiene que ser el ejército, y el ejército no depende de la comunidad autónoma. Exacto. Pero luego además, porque ya llega ese momento en que el político se bloquea y ya no sabe ir ni para adelante ni para atrás, ya no escucha a nadie, desconfía de todos. Eso que parece que es exagerado, no es el pan nuestro de ¿En qué cada han día. fallado esos protocolos de los que tanto se está hablando el gobierno del Partido Popular? Bueno, ahí o sea, sería en la parte que no es estrictamente sanitaria, porque tengo Claro. que decir ahí que la parte sanitaria la respuesta ha sido muy buena, porque, claro, la Comunidad Valenciana tiene un sistema, una sanidad muy potente, y a nivel hospitalario no ha habido ningún problema. Lo único bueno son problemas de acceso en 12 centros de salud y 22 consultorios que casi todos se van a reponer esta semana, ¿no? Esa es la parte que tiene, primero es la parte asistencial, luego, claro, cómo llegar a los más vulnerables, sobre todo los que no se pueden mover, porque si hay problemas de acceso hay que hacerlo, y lo siguiente que hay que pensar es qué va a ocurrir con todo ese lodo, cuáles son los problemas de salud pública. Esta que va a mañana nos presentar. contaba Polvorinos allí mismo en Paiporta, dice, hay entre 2 y 3 palmos, pero palmos, es decir, échale 40 centímetros de lodo que hay que... Bueno, 40 centímetros de lodo pueden tener ahí todas las bacterias Bueno, y hay bichos toneladas y y de todo, todo. y los muertos. Y los Siempre se animales piensa muertos. los humanos muertos y los animales, Y y los la animales. cantidad de animales muertos Claro. que habrá ahí. Y putrefacción de Eso comida. es etcétera. inmediato. Claro, por eso con los voluntarios hay una de las cosas que es muy importante es que vayan protegidos, porque ahí cualquier Claro. herida, claro, Uf. hay que mirar muy bien la vacunación, sobre todo el tétanos, aunque todos Y tenemos además lo ves, cobertura. es tonto, hierros oxidados. ¿Qué Y lo que no estaba consecuencias puede oxidado tener? ahora lo está. Bueno, Como médico le pregunto. el tétanos, en el caso de que uno tenga una infección por tétanos, que es muy probable, pues sobre todo por la cantidad de Lodo. todo de lodo que hay, ahí lo que habría que hacer es poner la inmunoglobulina de manera inmediata, porque el tétano es una enfermedad... Precautoriamente en general, ¿Y no sí, todos sí. los que están vayan. La gama preparados los glután. servicios Sí. sanitarios valencianos Sí. para tener vacunas suficientes, por ejemplo, solo para eso? Sí, el consejero además ahí hay que reconocer que se ha adelantado y sobre todo es uno de los puntos que estaba valorando, ¿no? Porque una vez teniendo controlado la parte del acceso y la respuesta asistencial, hay que pensar en la parte de salud pública, que tiene dos puntos importantes. Uno de ellos es vigilar que todo ese lodo, que todo lo que se ha producido, que tenga, digamos, cobertura para las personas que estén. Ahí hay un acuerdo. Las empresas logísticas farmacéuticas en España funcionan muy bien. Hay que dar que hay en toda España, no sé si son 14.000 o 15.000 farmacias las que hay. Yo hablo de la Comunidad de Madrid, Que que es son casi el primer 3.000. nivel de asistencia Sí, primaria, siempre exacto, lo decimos, y además con exacto. una credibilidad enorme entre la gente. Exacto, tienen mucha fiabilidad la figura Claro. del farmacéutico, y entonces la capacidad de distribución ahí no hay exactamente ningún problema. Y luego hay otra parte que también que no es menor, que es la parte de sanidad mortuaria. Claro. Que ahora Claro. hay el reconocimiento de cadáveres, que son los que certifican Lo primero que fallecimiento, ¿no? que mandó la Comunidad de Madrid fueron psicólogos y forenses. Claro, con muy pero buen es que criterio. hoy de Andalucía lo mismo. No sé cuántos forenses, no sé cuántos Claro. psicólogos, y todos serán pocos, ¿eh? Sí. Porque esta gente ahora está en el subidón de vivo. Pero al día siguiente, cuando ya se apaguen los focos y ves que tu trabajo lo has perdido, que no tienes dinero, ¿cómo vives? Crédito, ¿cómo empiezas de nuevo? Nadie ha pensado en eso. Llevo Sí, toda sí, la mañana insistiendo. Créditos. Tienes que habilitar créditos para comer. Juan Roche, en lugar de pasearse de joven entusiasta, que se reúnan y cómo se le da de comer a la gente fiado,
como se ha dado siempre toda la vida, fiado, que luego te pagará el Estado, la comunidad, quien sea. Pero esa gente mañana tiene que ir a comprar y no tiene dinero, se ha quedado sin nada. Sí, porque la ayuda ahora llega, eso tiene un periodo de, Sí, digamos, pero de, eso es de- improvisado. de caducidad en el sentido de que no va a estar permanentemente esa No. ayuda y sobre todo hay que pensar en la reconstrucción. Esa es Exacto. la clave, ¿no? Para Hay lo que cual pensar tienes que qué comer es lo que va a ocurrir todos los cuando días. todo esto, porque Las residencias, de la las que residencia es tanto se otro, habló en es la otro de los pandemia. puntos. Ahí sí que me consta que hay uno de los puntos que es la vulnerabilidad, ¿no? Igual, con las residencias exactamente lo mismo. Sí que salió unas imágenes de una residencia que se había inundado, creo que era en Paiporta, Sí. Sí, pero realmente ahí lo que hay que tener es que tengan, sobre todo casi todos son pacientes crónicos, que su medicación esté de acuerdo, que si tienen que hay ir. muchos con enfermedades mentales. Claro, Sí. los grandes dependientes también, por ejemplo, todas esas personas, que es la vulnerabilidad, hay que darles la cobertura sanitaria, bueno, y la parte social también, que insisto que problemas no son de capacidad, pero sí de acceso. Entonces, bueno, pero sí que sé por la información que va dando la Consejería de Sanidad, y además tengo que decir que está totalmente coordinada con las comunidades del Partido Popular, porque ahí es donde se ha producido todo. Porque además hay una tradición de colaboración que se crea precisamente cuando el COVID. Exacto. Y además ahí, que también yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho muy bien, ¿no? Hemos hecho muy bien, lo digo, que es el haber trasladado la experiencia del 11 de marzo y del COVID, porque yo creo que eso, o sea, no hay que pensar solo en, bueno, cómo se organizan, porque hay cosas también que se ven, o sea, es la jerarquía. Por ejemplo, los voluntarios, todo ese caudal, o sea, el voluntario tiene que saber dónde va, Claro. que tiene que Que saber dónde muchos tiene han que comer, llegado. dónde. La misión. Claro, porque- Anteayer comentaban unos, dicen, nos han dado un paseo porque no saben dónde meternos. Esa es su queja. Y esta Claro. mañana estaban a punto de entrar, no sabían cómo entrar. Había unidades del ejército, de la Guardia Civil, de la policía y tal, sin un mando único. Resultado, estaban en la puerta, digamos, en la entrada del pueblo, no sabían por qué calle empezar, porque están todas absolutamente todas. anegadas. Pues lo primero que necesitas, antes hemos tenido un teniente general. Vamos a ver, tú necesitas a alguien, un general, en sentido estricto, que te diga, mira, hoy vamos a hacer este barrio. Exacto. Tú por esta calle, tú por esta, tú por esta. Y después pasaremos a otro. Y no hay más. Y los demás a patrullar para que no haya saqueos. Que esa es otra. Y también, ya sí. está, pero necesitas a alguien, dice aquí. Tiene que haber Aquí un nadie mando. manda nada, aquí no coordina a nadie. Dice, han venido unos, eran unos, pero no eran voluntarios, eran bomberos, voluntarios que venían de 3 o 4 provincias de España. Se han puesto a trabajar por su cuenta porque como aquí nadie dirige esto, dice, pues mira, para estar mano sobre mano, vamos a empezar a limpiar por aquí. Que Y saben ese- ellos en Paiporta lo primero que hay que Ese limpiar. titular de que estaban los hospitales valencianos desbordados, ¿es otra fake news? ¿Es otro Totalmente, bulo? Totalmente. La comunidad, realmente la crisis que se ha producido, o sea, con el fenómeno meteorológico, la Dana, que ha generado tanto, digamos, tanto dolor, pero no es una crisis sanitaria, no lo olvidemos. Realmente ahí son los fallecidos, no sé si hubo heridos, que seguramente por el arrastre del agua, que algunos habría, y alguna situación de, digamos, de falta de acceso, que es lo que insisto. Pero los hospitales valencianos no han tenido problema de atender a nadie en ningún momento. Y la parte de atención primaria, que es lo que va a ser el día a día, que va a marcar esta semana, ellos comentaban que esta semana lo tendrían resuelto en todos ellos. Y luego teniendo buenos servicios de emergencia, que me consta que también los tienen, ahí no va a haber. O sea, crisis sanitaria, lo que viene el trabajo sanitario viene ahora después, con la parte de la salubridad, que es un punto que... Y la salud mental. Y la salud mental, porque claro, ahora los equipos de psicólogos, que claro, aquello es Hay tremendo. mucha gente que ya empezaba a ir deambulando por ahí, Por las calles. sí. porque a lo mejor ha perdido el familiar que los cuidaba, o ha perdido de vista, o se han perdido, porque es que la gente se O que pierde. habiéndolo perdido tienes que estar limpiando barro. Que es que Claro, encima pero no pueden que hacer no, un duelo en hombre, condiciones Hay ni una velar a tu cantidad de muerte. gente. En las guerras siempre hay un 15% que no estaba en la guerra y que de pronto aparece o ha desaparecido, pero en torno al 15%. Ahí siempre mucha gente que está circulando, moviéndose. Y te cuento Valencia, que es un sitio donde está ligado a toda España, entra gente y sale continuamente. Sí. Probablemente es la población, junto con Madrid, la más mezclada que hay en España. Ujú. Muchos se habían ido al pueblo, a Teruel, a Cuenca, a Castellón, a la parte alta, se habían ido a Madrid, a Zaragoza, y esa gente, una de las cosas en que insistían, por favor, si encuentran a su familiar, comuníquenlo, porque no lo comunicaban. Ujú.
Y de hecho, y aún así habrá gente que se pierda, claro. Bueno, pues es un placer siempre recibir a Enrique Ruiz Igualmente, Escudero y a el Enrique placer de es la mío. Morena para hablar de salud y en este caso para dar algo de esperanza a lo que está Sí. Sí, sí. ocurriendo. Hacemos una pausa y está ya Alberto Fernández que nos va a dar una receta de setas, porque es temporada de setas. Pues muy Enrique bien. ya nos ha contado en alguna ocasión cuál tenemos que comer y cómo tenemos que proceder si somos de ir al campo a buscarlas, Sí, ¿verdad? a Sotillo, hay que ir a Eso, Sotillo. a Sotillo, Hay que ir a níscalos. Sotillo. No se puede comparar Sotillo, con vamos a Orihuela níscalos. el que me da la provincia de Teruel. Echaremos una competición. Perdona. ¿A qué es mejor Sotillo, Enrique? Creo que sí. A ver, ¿tenéis una denominación de origen? ¿Tenéis una denominación de origen? Porque la ¿Nosotros? Sierra del Albarracín sí la Avileña. tiene. Avileña, eso es la ternera. No, una vergüenza. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.